ti, oh Dios, de lo grande que tú eres al enviar a Jesucristo, tu Hijo, para salvarnos. Ahora que vamos a escuchar tu palabra, queremos que tú hables a nuestras vidas, queremos ser confrontados por ella. No queremos simplemente escuchar buenos consejos, sino ser confrontados y retados por tu palabra. Es lo que nuestro corazón necesita y es lo que nuestro corazón desea. Así que dirige a mi hermano Juan y que pueda ser de edificación para tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, hermano. Una vez más, por la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como vieron en sus pantallas, vamos a estar en esta mañana hablando sobre Oseas capítulo 5, Oseas capítulo 5, el verso 12. Meditaremos en todo el capítulo prácticamente, pero solo vamos a leer el verso 12, que es el tema central en esta mañana. Oseas 5:12. Yo pues soy como polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Amén. Oremos nueva vez. Padre, tú has querido colocar el glorioso tesoro del Evangelio en vaso de barro. Así que en esta mañana nosotros te pedimos que use este pedazo de barro y que tú te glorifiques. Que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. A pesar de mi debilidad, te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tú suplas cada necesidad que hay en este pueblo mediante la predicación de tu palabra. Nosotros queremos que tú desciendas de una manera especial. Queremos, Señor, que tu presencia sea con nosotros y que tú vengas a edificar a tu pueblo con tu verdad. Nosotros te necesitamos. Nosotros queremos que tú hables, Señor, a nuestros corazones, que tú quites toda la apatía que hay en nuestro corazón, toda la indiferencia, y que tú nos traigas, Señor, de vuelta a ti. Te lo imploramos por Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Dios visita a su pueblo como polilla. Hace unos años, antes de la pandemia, creo que fue un año antes de la pandemia, en mi casa descubrimos un pequeño túnel de barro en una de las habitaciones de la casa. Así que yo me puse a destruir aquel pequeño túnel de barro y mientras más subía a lo que yo pensaba que era el final de aquel túnel de barro, veo que ese túnel está conectado con la parte superior del closet. Busco una escalera, me subo a la parte superior del closet y para mi sorpresa descubro que toda la parte del closet está infectado por ese malvado insecto que ustedes conocen como comején. Así que tuvimos que retirar toda la madera que había ahí, mis hermanos, porque eso estaba inservible. No servía nada de la parte superior del closet. Así que tuve que recurrir a una empresa fumigadora
me recomendaron un veneno y aplicar ese veneno y clausurar la habitación como por una semana. Terminado eso, el problema desapareció y como dicen en las películas románticas, nosotros vivimos felices para siempre. Hasta que un día yo estoy en mi biblioteca buscando un libro y descubro que hay otro túnel de barro, de esos que construyen los comejenes. Mis hermanos, para no cansarle el cuento, la parte inferior de la biblioteca estaba infectada de comején. Pero el mayor dolor a mi corazón fue cuando yo descubrí que esos malvados insectos habían destruido muchos de mis libros. Esta vez hubo que recurrir a 2 empresas fumigadoras y hubo que reemplazar prácticamente todo el armazón de madera de la biblioteca. Y yo le preguntaba a uno de los técnicos de la empresa fumigadora y le decía, ven acá, ¿y por qué? ¿Cómo se meten esos insectos? ¿Cómo es que se meten en una casa? Y uno me explicaba, me decía, mira, probablemente el ingeniero que construyó, una de las causas puede ser que no hizo una buena inspección del terreno y fumigó antes de construir. Esa puede ser una causa. Otra causa puede ser que uno de los trabajadores usara algún pedazo de madera infectado y lo dejara colocado en alguna parte de la construcción y desde ahí eso se extiende a toda la casa. Hermano, esa experiencia que nosotros tuvimos en nuestra casa nos recuerda otro tipo de ese tipo de insecto y es el que Dios nos habla aquí en esta mañana. Dios dice que Él visita a su pueblo como polilla y como carcoma. Pero en esta ocasión, Dios manda esa plaga de polilla y de carcoma a su pueblo, no para destruir casa, no para comer madera o para destruir tela, sino para atacar el corazón de su pueblo. Así que en esta mañana, mis hermanos, vamos a estar meditando acerca de esta extraña obra de Dios en la que Él visita a su pueblo en forma de polilla o de carcoma. Así que vamos a ver, mis hermanos, analizar este pasaje mediante 3 interrogantes, que es lo que vamos a estar ocupados. En primer lugar, ¿en qué consiste este juicio de la polilla y la carcoma? Dios dice, yo soy como polilla para Efraín y como carcoma para Judá. La polilla y la carcoma en la Biblia son usadas, mis hermanos, para representar poderes destructivos. La polilla destruye la ropa y la carcoma daña o destruye la madera. Por ejemplo, en el Salmo 39, versículo 11, dice, cuando tú con reprensiones corriges al hombre por su iniquidad, haces consumir su hermosura como una polilla. Cuando Dios dice que Él va a visitar a su pueblo como carcoma y como polilla, mis hermanos, Dios está diciendo que Él va a obrar en medio de su pueblo desobediente de una manera silenciosa. Dios lo que está diciendo es, mira, yo voy a usar un método silencioso para arruinarlo a ustedes, para mostrarle cuán débiles ustedes son. Así que Dios con esta
advertencia de que va a ser como polilla y como carcoma en medio de su pueblo, le está diciendo: yo voy a trabajar en la ruina de ustedes en silencio, de una manera lenta, gradual, pero efectiva. Mis hermanos, cuando la polilla ataca, corroe y se aprovecha de la sustancia que yacen escondido ya sea en la madera, ya sea en la tela, pero lo hacen de una manera lenta, lo hace de una manera imperceptible, pero eso sí, de una manera efectiva, Así que Dios lo que está diciendo es que Él va a enviar sobre su pueblo un juicio que va a ser de una manera lenta, que va a ir carcomiendo la fortaleza de su pueblo, que Dios lo va a debilitar para que ellos se den cuenta que son completamente débiles, que ellos no son tan fuertes como pretenden ser, que ellos son un pueblo completamente necesitado. Y Dios dice: pero yo lo voy a hacer de una manera lenta. Yo no voy a hacer ruido. Yo lo voy a hacer como trabaja la carcoma, como trabaja el comején, como lo hace la polilla. Yo me crié en un campo, mis hermanos, de San Francisco de Macorís, como hasta los 11 o 12 años antes de vivir en Pedro Brán. Y mi familia era productora de cacao. Y cuando yo recuerdo en mi niñez que uno andaba por el campo, por las plantaciones de cacao, había unos árboles grandes que uno observaba muy verde, muy frondoso. Y de repente, ante una ráfaga de viento leve, una lluvia que venía de repente, cuando uno volvía al día siguiente a la finca, a la plantación, observaba cómo esos árboles que parecían tan imponentes, tan fuertes, estaban derribados. Y uno decía: pero no hubo un ciclón, no hubo un viento tan fuerte. ¿Y qué pasó? Cuando los trabajadores comenzaban a cortar el árbol, descubrían que este árbol en su interior estaba afectado por la carcoma. Todo el follaje exterior, mis hermanos, era pura apariencia. El interior del árbol estaba completamente carcomido y por eso fue derribado de una manera sencilla, sin mucho esfuerzo. Así que Dios está diciendo: es así como yo voy a hacer con mi pueblo. Lo más fuerte de vosotros de repente serán derribados, de repente desaparecerán. Dios está diciendo aquí que Él va a trabajar desde dentro del corazón de su pueblo, de una manera lenta. Dios será como carcoma y será como polilla sobre su pueblo, sin hacer mucho ruido, pero efectivamente debilitándolo. Mis hermanos, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a su pueblo aquí? Dios le está diciendo que ellos van a experimentar la debilidad, que ellos van a experimentar la ruina, que ellos van a experimentar que no pueden vivir de una manera real sin Dios. Dios le está diciendo aquí a su pueblo que todo cuanto ellos construyen sin Dios se va a podrir. Que todo cuanto ellos se han esforzado en construir sin Dios, Dios se encargará de carcomerlo de manera que Él va a debilitar su fortaleza y lo va a dejar completamente débiles.
Dios se encargará, mis hermanos, cuando nosotros vivimos ajeno de Él, Dios se encargará de una manera lenta, de una manera imperceptible, de ir debilitando nuestra fuerza, y Él se encargará de destruir ese reino que nosotros hemos construido. Aparte de Él, Dios se encargará de destruirlo, y lo hará de una manera lenta. Puede que dure muchos años, mis hermanos, puede que tarde años y años, puede que tarde hasta décadas, pero ¿sabe qué? Por esa razón es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque viene de manera silenciosa, porque Dios está obrando de manera silenciosa, derrumbando esos castillos que nosotros construimos para nuestro propio placer, para nuestra propia gloria, sin tomar en cuenta a Dios. Y Dios dice: yo enviaré mi polilla, yo enviaré mi carcoma para debilitarte, y voy a trabajar en secreto en tu vida, debilitándote y destruyendo tus fortalezas. Así que es probable que muchos estén sentados aquí en esta mañana, y ante los ojos de los demás creyentes tú puedas parecer un hermano muy frondoso, tú puedas parecer un hermano muy saludable, pero en tu interior Dios sabe que tú le has ido poniendo a un lado, y tú estás ocupado en tus propios proyectos, en tus propios planes, en edificar una vida sin Dios. Y Dios está trabajando justamente para debilitarte. Dios está enviando sus polillas sobre ti para dejarte sin fuerza, de manera que tú puedas al final acudir a Él. Así que de eso se trata este juicio de Dios que desciende sobre su pueblo como polilla y como carcoma. Ahora bien, en segundo lugar, mis hermanos, ¿cuáles son las causas por las que Dios envía este juicio lento, silencioso de la polilla y de la carcoma sobre su pueblo? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en el texto tenemos algunas de esas causas. En primer lugar, Dios ataca a su pueblo, Dios ataca a sus hijos como polilla por causa de nuestra idolatría. Versículos 3, mire lo que dice el versículo 3 y 4. Yo conozco a Efraín, e Israel no se me oculta, porque ahora te has prostituido, Efraín, se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. El pueblo de Israel estaba tras la idolatría. Ellos estaban ocupados en la adoración del becerro de oro. Ellos habían dejado al Dios verdadero y se habían ido tras los dioses falsos. Y el Señor dice aquí: ¿sabe qué? Yo sé que tú no me adoras verdaderamente. Yo sé que tu corazón se ha ido tras otros amantes. Yo sé que tú me eres espiritualmente infiel. Tu corazón no me pertenece a ti, a mí. Tu corazón tiene otros amores, es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Porque ahora te has prostituido, Efraín, y se ha contaminado Israel. Mi pueblo es un pueblo adúltero, dice Dios. Hay idolatría en su corazón. No le permiten sus obras volver a su Dios. ¿Por qué que no te vuelve a Dios? Dice: porque tu corazón está cautivado con tu ídolo. Es por eso que yo tengo que debilitar tu fuerza. Es por eso que yo tengo que captar tu atención, dice el Señor. Porque es que tu corazón ha sido
seducido por los ídolos. Tu corazón se ha apartado de mí, tu corazón le pertenece a otro. Y por eso no le permite en sus obras volver a su Dios. Tú estás completamente perdido con tus ídolos. Porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. No le conocen. Ellos son como este pueblo que Ezequiel describe en el capítulo 14, versículo 7, donde el Señor dice: porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiese apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón y estableciese delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarnio y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Dice el Señor, este pueblo viene aparentemente interesado por palabra mía, pero ¿saben qué? Ellos han colocado su ídolo delante de su rostro y han establecido delante de sí, delante de su rostro, el tropiezo de su maldad. ¿Sabe qué dice el profeta Ezequiel? Esta gente todo lo ven a través de los ídolos. Han puesto sus ídolos delante de sus ojos. Así que todo lo ven a través de sus ídolos. Todo lo ven a través de sus ídolos. Todo lo filtran a través de sus ídolos. Y es así, hermano, como nosotros actuamos. Cuando el ídolo a quien tú adoras se llama Mamón, cuando el ídolo a quien tú adoras es el dinero, por lo regular tendemos a observar todas las cosas a través del dinero. Si el ídolo que tú adoras es la política, tendemos a verlo todo, a filtrarlo todo a través de la política. Si es un amor prohibido, tiende a ver la vida todo a través de esa relación prohibida. Y así, mis hermanos, cuando ponemos nuestros ídolos delante de nuestro rostro, toda nuestra cosmovisión se afina, se ajusta a ese ídolo que nosotros hemos colocado delante de nuestro rostro. Así que Dios dice: yo tengo que quitar la idolatría que hay en tu corazón. Yo tengo que destruir esos ídolos. Y es por eso que yo tengo que debilitarte. Es por eso que yo tengo que consumir tus fuerzas. Es por eso que yo tengo que actuar de manera silenciosa. Es por eso que yo tengo que desbaratar esos ídolos, hacer que se pudran. Y es por eso que he enviado mi carcoma y mi polilla para que hagan esa obra eficaz. En segundo lugar, Dios ataca a su pueblo como polilla cuando los principios que nos mantienen cerca de Él son removidos. Versículo 10. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré como agua mi furor. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Los que estaban a cargo del liderazgo, dice la palabra de Dios aquí, ellos conspiraban para cometer la más seria de las ofensas, dice el Señor, como aquellos que movían los límites que separaban una propiedad de otra, una práctica que es condenada en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Deuteronomio. Los que traspasan los linderos defraudan a los demás, están robando a los demás. Y dice el Señor, esos líderes están defraudando a su prójimo cuando hacen eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Los líderes de Judá, sin embargo,
están aquí moviendo unos linderos que no son límites de propiedad. No se trata de propiedades físicas. El Señor está haciendo una comparación y dice que los líderes de Judá son como los que mueven los linderos. Dios lo que está diciendo es: ustedes están quitando los límites establecidos por Dios. Ustedes están quitando la barrera entre lo correcto y lo incorrecto. Ustedes están eliminando la barrera entre lo verdadero y lo falso, entre la verdadera religión y la falsa religión. Ustedes están quitando la barrera o los límites entre el Dios verdadero y los ídolos. ¿Sabe qué? Ustedes están moviendo los bornes. Ustedes están moviendo esos bornes que Dios estableció y se están apartando cada vez más de Él. Eso es. Ustedes están poniendo los límites más lejos de Dios cada día. Más lejos de Dios. Y se están alejando más y más y más de Dios. Oh, mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a quitar, a derrumbar esos principios que Dios ha establecido que nos mantienen cerca de Él, nuestra vida comienza a derrumbarse. Cuando tu vida comienza a sucumbir y tú comienzas a derrumbar esos límites que Dios pone ahí, esos principios que te mantienen cerca de Él, y tú ya no sientes deseo de leer la palabra de Dios, y ya tú no dedicas tu tiempo con el fervor que tú lo hacías antes para estudiar la palabra de Dios, para tener tu tiempo devocional, tu vida se debilita, tu vida se insensibiliza. Cuando ya tú no tienes una vida de oración, cuando ya tú no tienes ese tiempo de comunión con los hermanos, cuando tú sientes apatía por venir a la iglesia, ¿sabe qué? Es igual, tú estás derrumbando esos límites colocados por Dios y tú lo estás poniendo cada vez más lejos de Dios, más lejos de Dios. Tú te estás alejando más y más de Dios. Y es por eso que Dios dice: yo tengo que intervenir sobre mi pueblo. Yo tengo que hacer que mi pueblo reflexione de alguna manera. Esa apatía espiritual tiene que ser destruida. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados, yo no puedo estar impasible mientras mi pueblo se aleja de mí, mientras mi pueblo se olvida de mí. Y en tercer lugar, la tercera causa por la que Dios visita a su pueblo como polilla y como carcoma, mis hermanos, es cuando nosotros estamos más comprometidos con las normas del mundo que con la palabra de Dios. Mira el verso 11 como dice: Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque insistía en seguir mandato de hombre. Ellos tenían la palabra de Dios, pero ¿en qué ellos estaban empeñados? En seguir mandato de hombre. Leo en la Biblia de las Américas, la Reina Valera traduce que se fueron tras vanidad, tras la vanidad. Igual, o sea, como la palabra de Dios ya no es el principio rector para dirigir sus vidas, ¿sobre qué base ellos están guiando su vida, dirigiendo su vida? Tras la vanidad, tras las propias ilusiones de su propio corazón. Dice aquí la Biblia de las Américas que ellos se fueron tras mandato de hombre. Mi pueblo insiste en seguir mandato de hombre, dice la palabra de Dios. Hermano, el cumplimiento de mandamiento de hombre obstaculiza la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando nuestra vida está siguiendo mandato de hombre,
lamentablemente, nosotros estamos madurando nuestra vida para nuestra propia ruina. Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios a un lado, estamos edificando nuestra vida sobre fundamento falso. Estamos edificando nuestra vida sobre un fundamento que se vendrá abajo tarde o temprano. Cuando tú vas a tomar una decisión trascendental de tu vida y lo menos que tú estás pensando es lo que Dios dice, lo que Dios opina de esa decisión que tú vas a tomar. Y mis hermanos, y no es ni siquiera una decisión trascendental de tu vida, una decisión importante. Cualquier decisión que nosotros vamos a tomar, grande o pequeña, tenemos que asegurarnos que tiene que ser conforme a la palabra de Dios. No es ver qué es lo que dice el fulano de tal, el experto. No, mis hermanos, es qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios enseña? ¿Cuáles son los principios por los cuales yo voy a regir mi matrimonio? ¿Cuáles son los principios por los cuales yo voy a regir mi negocio? ¿Cuáles son los principios por los cuales yo voy a regir mi vida como estudiante? ¿Cuáles son los principios por los cuales yo voy a regir mi noviazgo? Cualquier área de mi vida. ¿Cuáles son los principios sobre los que descansan, sobre lo que yo estoy poniendo delante de mí para dirigir mi vida? Si no es la palabra de Dios, hermano, créeme que si tú eres un hijo de Dios verdadero, Dios se encargará de destruir ese fundamento sobre el que tú estás construyendo tu vida. Así que estas son las causas por las que Dios tiene que visitar a su pueblo como polilla y como carcoma, por la que Dios tiene que venir a nuestra vida y arruinar esa vida independiente de Él que nosotros estamos edificando. Créeme, mi hermano, que el juicio de Dios tiene que descender y debilitarnos para que nos veamos en nuestra propia debilidad. Así que en tercer lugar, ¿cómo nosotros podemos escapar, mis hermanos? ¿Cómo podemos escapar de este juicio de Dios? El versículo 15 dice: me iré y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Y el versículo 1 del capítulo 6 dice: venid, volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Uno pensaría, mis hermanos, que cuando este pueblo experimenta la debilidad, cuando experimenta el juicio de Dios, cuando se ven a sí mismos en la miseria espiritual, ellos van a acudir a Dios y van a decir: pero nos hemos ido lejos, nos hemos descuidado bastante. Sin embargo, miren cómo dice el versículo 13. Dios está obrando, debilitándolo, mostrándole que la vida sin Dios es imposible para un verdadero creyente. Y miren cómo ellos actúan, versículo 13. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, fueron donde el Señor y le dijeron: perdóname. No, mis hermanos. Efraín fue a Siria y envió mensaje al rey Jareb, pero él no os podrá sanar ni curar vuestra herida. Hermano, muchas veces cuando estamos debilitados, no reaccionamos. Y entonces Dios tiene que acudir a otro método que vamos a ver más adelante. Pero la única manera, mis hermanos, de nosotros poder ser librados de ese terrible estado, de esa decadencia que viene a nuestra vida, de la cual nosotros muchas veces no somos conscientes, es el arrepentimiento verdadero.
No debe ser un arrepentimiento en un momento de emoción, mis hermanos. No, debe ser una búsqueda sincera y diligente de Dios como nuestra única esperanza. Es por eso que el Señor dice, yo me iré hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Debemos venir delante de Dios, mis hermanos, dejando toda hipocresía. Confesar delante de Dios que hemos estado más comprometidos con los valores del mundo que con su palabra. Venir delante del Señor y decirle, Señor, yo he estado viviendo como un impío. Yo he estado comprometido con mis ídolos. Yo he estado viviendo para este ídolo. Y diga el nombre de su ídolo. Señor, yo he derrumbado todos los principios que me mantienen cerca de ti. Yo he quitado los linderos que me acercan a ti. Yo estoy mal. Pero es lamentable, mis hermanos, que sea en la angustia que muchos acuden a Dios, como dice aquí la palabra de Dios. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Versículo 15 al final. Pero créeme, mi hermano, créeme que Dios enviará, si es necesario, la angustia a tu corazón. Es probable que tú estés sentado ahí y tú digas, mira, yo sé que todo eso que, hermano, todo eso que usted ha dicho, ay, es verdad, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo vivo más enfocado en mi ídolo que en Dios. Y eso es así. Y yo no experimento realmente ese juicio de Dios. Es más, yo siento que Dios me está bendiciendo. Es posible que eso sea así, hermano, por dos razones muy simples. Primero, puede que tú estés tan ciego a tu propia condición espiritual que tú no percibes las señales de la disciplina que Dios ha estado administrando en tu vida. Es probable que tú te estés deteriorando de una manera tal que tú no te des cuenta. Que tú no te des cuenta. Es probable que tu matrimonio, que tus finanzas, que tu hogar se esté deteriorando de una manera silente, de una manera lenta, y tú no te des cuenta. Tú no estás relacionando lo que está pasando en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio. Tú no lo estás relacionando con la disciplina de Dios. Así que es probable que tú digas, no, yo estoy bien, a mí Dios no me ha castigado de esa manera. Es posible que tus hijos se estén volviendo más rebeldes. Es probable que tu carácter se esté deteriorando cada vez más y más, cada vez más coquetea con el pecado, te acerca al pecado más y más, juega con el pecado más y más. Y tú no te des cuenta, tú no estés relacionando este deterioro con una disciplina de parte de Dios. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esto es solo el comienzo del juicio de Dios para que tú veas tu debilidad, tu fragilidad, para que tú veas que es imposible vivir sin Él de una manera real aquí en este mundo. La segunda razón, mis hermanos, es que si Dios no ha enviado su juicio de esa manera sobre ti, entonces yo te diría, teme, porque Dios también tiene otra forma de tratar con su pueblo. Y el versículo 14 lo dice. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá.
yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre, dice el Señor. Hermano, Dios dice, mira, si la polilla y la carcoma no hacen el efecto deseado en tu corazón, yo también tengo otra manera de tratar con mi pueblo. Yo puedo ser como un león para ti. Yo puedo ser como un león. Y el león, yo no tengo que explicárselo mucho, pero el león no trabaja como la carcoma y la polilla. La carcoma y la polilla es un proceso lento. Ellas no tienen prisa. No tienen prisa. Y si Dios, a partir de un proceso lento y persistente en tu vida, esa disciplina no te conduce al arrepentimiento, Dios dice, yo tengo otro método de tratar contigo. Y ese método no es como la polilla y la carcoma. Usted sabe que el león arrebata y desgarra. Y lo hace de una manera rápida. El león se abalanza sobre su víctima de una manera rápida. Le echa mano por el cuello, lo sacude y lo devora en un instante. El león no anda con lentitud. Cuando salta sobre ti, te destruye en un instante. Hermano, y Dios tiene método también de tratar con nosotros, mediante los cuales Él llama nuestra atención con métodos mucho más severos que la polilla y la carcoma. Y si tú quieres saber, lee 1 Corintios capítulo 11, donde Dios dice que allí muchos hermanos estaban tomando la cena del Señor de manera indecente. Ellos participaban sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Ellos tomaban este acto conmemorativo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como algo liviano. Y dice el Señor, por lo cual hay mucho entre vosotros que ya duermen. Hermano, no fue que se fueron a acostar a su casa. Es una manera bonita de decir que el Señor se lo llevó, que el Señor lo cortó, que el Señor lo cortó. Hermano, tú quieres saber cómo Dios obra. Miren el Antiguo Testamento lo que pasó con Datán y Abirán. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, cuando se rebelaron contra Moisés. ¿Y qué pasó, hermano? Dios permitió que la tierra se abriera debajo de sus pies y ellos descendieron vivos al Seol. ¿Tú quieres saber si Dios tiene métodos mucho más llamativos para captar nuestra atención, mis hermanos? Mira lo que pasó con los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño. Oh, hermano, Dios lo cortó. ¿Tú quieres saber si Dios tiene métodos más feroces para tratar con nosotros? Mira lo que pasó con Ananías y con Zafira. Sí, hermano, Dios puede intervenir en nuestra vida como el león que desgarra y arrebata. Dios puede intervenir en tu vida y de repente quitar tus tesoros más queridos. Dios puede quitar la vida de un hijo tuyo, Dios puede quitar la vida de tu esposa, Dios puede llevarse a tus padres y Dios puede cortarte a ti también. Dios puede hacerlo. De la noche a la mañana, Dios puede también postrarte en una larga enfermedad. Dios tiene manera de tratar con nosotros, mis hermanos, para captar nuestra atención.
Hermano, y tú puedes decir en esta mañana, ¿y cómo Dios puede hacer eso a un hijo suyo? ¿Acaso Dios no nos ama? Claro, mis hermanos, todas esas cosas pueden venir de la mano de un Dios que te ama y que sabe que cualquier dolor que Él pueda infligirte en este mundo no es comparable con un infierno de fuego y azufre que arde por la eternidad. Él hará cualquier cosa para llamar nuestra atención. Y es por eso, mis hermanos, es por eso que todas estas cosas Dios las hace para conducirnos a un arrepentimiento verdadero. Pero aunque la polilla, mis hermanos, y la carcoma y el león son juicios terribles que pueden venir sobre nosotros, mis hermanos, y causar mucho daño, la peor tragedia que puede suceder a un creyente, mis hermanos, no son ninguna de esas cosas que nosotros hemos descrito. Y créame que son cosas que derriban, que quiebran a cualquiera. Pero la peor tragedia que puede suceder es lo que Dios dice en el versículo 15. Me iré y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Mis hermanos, la peor tragedia es que Dios se aparte de ti, que Dios se aparte de nosotros y nos deje a nuestra propia suerte. Esa es la peor tragedia que puede pasarle a un ser humano. Que Dios te deje, que Dios te abandone. No hay peor desgracia que esa. Significa que Dios te dejará por el resto de tu vida y que Él no va a interferir en tus planes. Oh, mis hermanos, si Dios retira su gracia de nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué será de nuestra vida? ¿Qué será de nosotros, mis hermanos, si Dios tan solo nos deja experimentar el fruto de nuestras torpes decisiones? ¿Qué será de nuestra vida? Que Dios se aparte de nosotros, mis hermanos. ¿Qué tragedia puede ser esa? ¿Qué desgracia puede ser esa en un hijo de Dios? Cuando ya nosotros perdemos el temor de Dios, la interpretación de su santidad, cuando todo eso se desvanece, cuando perdemos el discernimiento, es una tragedia, mis hermanos. Pero Dios está diciendo aquí, yo me voy, pero yo no me quiero ir. Me iré a mi lugar. Dios dice, yo me voy, pero yo no me quiero ir. Yo nunca he querido irme. Me voy hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Dios está diciendo, yo me voy, pero yo me voy porque ustedes no me quieren. Yo me voy porque ustedes me han abandonado. Yo me voy porque ustedes tienen otros amores. Yo me voy porque su corazón ha sido captado por otras cosas. Esa es la razón por la que yo me retiro. Esa es la razón por la que estoy dándole la espalda. Pero yo nunca he querido irme, dice Dios. Oh, mis hermanos, la única puerta para que Dios retorne es la puerta del arrepentimiento. Es la puerta del arrepentimiento. Así que el versículo 1 comienza diciendo, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Hermano, y esto es gracia de Dios, que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra dureza, de nuestra terquedad, a pesar de nuestra vida de alejamiento de Él, todavía hay gracia suficiente en nuestro Dios para recibirnos. Todavía sus brazos de misericordia, la gracia que hay en Cristo nos recibe.
Oh hermano, ¿qué tú esperas para venir al Señor? Tú que has estado tanto tiempo lejos del Señor, que tu corazón se ha apartado. ¿Qué tú esperas para venir al Señor arrepentido y decirle, Señor, tú conoces que mi corazón ha estado lejos de ti? Tú conoces que yo te he abandonado, tú conoces mi apatía con la iglesia en todo lo que tiene que ver con los ministerios de la iglesia. Tú conoces mi descuido en mi hogar, tú conoces los descuidos de mi vida de oración, tú conoces los descuidos de mi vida devocional. Señor, pero a pesar de mi alejamiento y de mi pecado, yo sé que en ti hay gracia para recibirme y perdonarme. Y Dios quiere, mis hermanos, en esta mañana, que si Él ha estado obrando en tu vida, y Él ha estado enviando disciplina y te ha estado dando señales de que tú no estás bien, que en esta mañana tú te vuelvas a Él en arrepentimiento, que tú vengas a Dios y le digas, Señor, yo he estado lejos de ti y yo quiero en esta mañana que tú perdones mis pecados, que tú entres en mi corazón. Yo quiero restaurar mi relación contigo. Yo sé que aunque tú me has desgarrado, yo sé que tú me sanarás. Yo sé que la sangre de Cristo es suficientemente poderosa como para restaurar mi vida. Yo sé que esas heridas que tú has infligido en mi corazón, que tú has infligido en mi vida, es con el propósito de que yo me vuelva a ti. Así que yo sé que aunque tú me has herido, tú me vendarás. Oh hermano, ven a Cristo. Y si hay algún amigo aquí, el arrepentimiento es la única vía de tu poder ser reconciliado con Dios. Ven a Él en arrepentimiento y pídele que te haga su hijo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que nos desafía a revisarnos. Tú sabes que nosotros muchas veces vivimos la vida cristiana tan descuidada, de manera tan irreflexiva, que no nos detenemos a pensar cómo está nuestra relación contigo. Y a veces por diferentes medios, tú estás tratando de llamar nuestra atención, pero nosotros tapamos nuestros oídos porque tenemos otras prioridades, tenemos otros intereses. Oh Señor, pero en esta mañana te pedimos que tú produzca arrepentimiento verdadero en cada uno de nosotros y nos traiga de vuelta a nuestro amado Salvador. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.